trabajando justamente en la iglesia un tema muy importante que tiene que ver con dejar un legado, dejar un legado. Y vamos entonces nosotros a mirar la palabra de Dios que nos enseña cómo dejar un legado perdurable, de bendición, de impacto. Vamos a mirar lo que dicen las Sagradas Escrituras de lo que hemos estado hablando, con un ejemplo que nos da el apóstol Pedro, ¿no? El apóstol Pedro nos da unas palabras que nos ayudan a nosotros a rescatar unas verdades del por qué estamos aquí en la tierra, por qué el Señor permite que tengamos 5, 10, 20, 50, 60, 70 años aquí en la tierra. Y el objetivo de ello es que nosotros aprendamos también a dejar un legado, a dejar un legado, a dejar una herencia espiritual, a dejar un impacto sobre las personas que nos aman y que amamos. Y todos nosotros los que estamos aquí estamos conectados con un entorno. Algunos desde el punto de vista de familia son hijos, son esposos, son padres, otros ya han llegado a la bendición de ser abuelos, otros como mis padres son bisabuelos, que ya tienen la bendición de tener no solamente una familia extendida, una familia generacional, sino también la familia de la fe. Alguien podría decir, pastor, pero ese mensaje está bien para los casados, los que tienen hijos. No, todas las personas, aún siendo solteras, están dejando un legado a sus amigos, a las personas que conocen, con las personas que se acompañan, a sus compañeros, la gente que les rodea. Todos estamos construyendo un legado para dejar, lógicamente, un impacto en el corazón de las personas. Por eso, ahí donde usted está, vamos a leer la Sagrada Escritura, donde dice la palabra de Dios, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Dice así: por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, mire esto, después de que yo parta de esta tierra, ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Padre, te damos gracias una vez más por la palabra que vamos a estudiar. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento, la iluminación. Pedimos, Señor, que nos dé la capacidad de entender, creer y obedecer tu palabra. Pedimos la unción del Espíritu Santo que bendiga familias, los que estamos aquí, los que han de escuchar este mensaje a través de la emisora Celestial Estéreo. Padre, en el nombre de Jesús, alcánzanos, Señor, dale peso de gloria a tu palabra y que tu palabra produzca sanidad, consuelo, conciencia, transformación en cada una de nuestras vidas y familias para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús nuestro Señor. La iglesia dice, démosle un aplauso al Señor por su palabra. Y esta sección que estamos leyendo de la palabra se le llama la declaración del legado de Pedro. Pedro, el apóstol Pedro, comienza a decir de que él está a punto de partir, ¿sí? Su partida está cercana. Y ustedes saben que cuando una persona está a punto de partir, las palabras que expresas son las más importantes. La persona cuando va a partir de la tierra y tiene la oportunidad de hablar con su familia, entonces la persona va a decir las palabras y su última voluntad. Entonces aquí justamente el apóstol Pedro, que está a punto de ser martirizado en Roma, él deja esta palabra diciendo:
yo quiero que ustedes conozcan mi última voluntad, mi testamento. Quiero que ustedes se centren en la herencia que Dios les ha dejado, en un legado que Dios les ha dejado. ¿Y cuál es ese legado? Él quiere decirle a los creyentes que no se olviden de la grandeza de la salvación y de las bendiciones de la salvación en Cristo Jesús. Y esto es lo que hemos estado estudiando durante todo este semestre aquí en la iglesia. Hemos estado estudiando la seguridad de salvación, hemos estudiado las bendiciones de la salvación, y ahora Él dice: yo quisiera que ustedes jamás se olviden de ello, que ustedes reciban la salvación, la fe, las bendiciones de la salvación como un legado de lo que yo he hecho aquí en la tierra, de lo que he servido a Dios aquí en la tierra. Y por lo tanto Él comienza entonces a establecer y a declarar ese legado, para darle un poquito más de claridad al concepto de legado. ¿Qué es un legado? Un legado hace referencia a los elementos que una persona deja a sus sucesores. Un legado es aquello que se transmite a sus descendientes o a los discípulos que tiene a cargo. Un legado es eso que dejamos aquí en la tierra. Ahora bien, cuando hablamos del legado, alguien podría solamente estar pensando en lo material. En algunos, llamémoslo así, aspectos, el legado o la herencia pueden ser bienes, pueden ser cosas materiales, pero no solamente a eso se centra un legado. El legado también tiene que ver justamente con valores. El legado puede ser un valor. Alguien puede decir: el mayor legado que me dejó mis padres fue el compromiso social, fue el compromiso con mi prójimo. Alguien pudiese decir: el mayor legado que me ha dejado mis padres en cuanto a valores es la honestidad. Yo recuerdo, por ejemplo, que mis padres me enseñaban eso cuando yo estaba pequeño. Me decían: la mayor herencia que yo recibí de mis padres es no mentir, decir siempre la verdad. Entonces ese es un legado. Un legado a través de no solamente cosas materiales, bienes y propiedades, sino de valores. Algunos otros, por ejemplo, han dejado un legado que tiene que ver con alguna creatividad. Los escritores, los artistas dejan legados. Ellos también dejan las pinturas, dejan todo lo que ellos han hecho en vida, y ellos lo dejan para que la gente disfrute de su legado, de su creatividad, de su inteligencia, de su habilidad para expresar sentimientos a través de la pintura. En todas las áreas se puede dejar un legado. Hablamos de los músicos también. Los músicos que están en la iglesia o que están en cualquier otro ambiente dejan un legado. Sus letras, sus canciones, su música, ¿sí? Dejan un legado a los que vienen, ¿cierto? Justamente a la siguiente generación, a los sucesores. Un legado. Por eso es tan importante lo que Pedro está diciendo ahí. Ahora, cuando nosotros trasladamos esto a la iglesia, a los ojos de Dios, el legado espiritual es el más valioso y perdurable que se deja. Gracias por su colaboración. Dentro de los legados que se dejan aquí en la tierra, ¿sí? El legado más importante a los ojos de Dios es el legado espiritual. Es el más valioso. Y oído esto, es el más perdurable. ¿Por qué? Porque el legado espiritual trasciende lo terrenal. El legado espiritual es un legado que se puede convertir en un legado eterno. Entonces es más importante por la trascendencia y el significado que tiene este legado que Dios quiere que nosotros dejemos. Este legado espiritual no puede ser contado, no puede ser medido, en muchas veces no puede verse aún. El legado espiritual hay veces es imperceptible a los ojos físicos, diferente a un legado material. Cuando una persona le dice: mire, le dejo este edificio, usted lo puede ver. Pero un legado espiritual hay veces solamente es palpable, imperceptible desde la formación que llevó a cabo aquí en la tierra una persona. Un legado espiritual es algo que el dinero no puede comprar, ni la muerte puede quitar.
Entonces aquí calificamos todos. Pastor, yo tengo poquita plata. Pues bienvenido. Usted puede dejar un legado espiritual. Pastor, es que yo tengo poquita educación. Bienvenido. Usted puede dejar un legado espiritual. Pastor, yo tengo lo que Dios quiere es que usted y yo sepamos que todos los que estamos aquí calificamos para dejar un legado espiritual a la siguiente generación. Lo calificamos. Ahora bien, cuando hablamos de eso, sí, tenemos que saber que usted no necesita cumplir 65 o 70 años, ¿no? Como una persona que se pensiona para dejar un legado. No, el legado espiritual se va dejando con el tiempo. Ya lo estamos dejando. Sí, ahí le hablo a los jóvenes que ahí de pronto dicen, este mensaje es para los más grandes, los que ya se van a morir. No. Entre tantas cosas, una de las cosas que sorprende hoy en nuestra sociedad es que los que más están muriendo día tras día son los jóvenes más que los adultos. De 8 personas muertas cada día en el Cauca o en Colombia, 5 son jóvenes y 3 solamente son ancianas. Se están casi duplicando. Eso quiere decir, oído a esto, de que nosotros tenemos que tener una conciencia de la vida que estamos llevando a cabo. De que la vida que Dios nos dio un día, Dios nos va a llamar a cuentas y va a decir, ¿qué dejaste allá abajo? ¿Qué impartiste? ¿Qué transmitiste allá? ¿Qué legado dejaste a tus amigos, a tus compañeros, a tus vecinos, a tus hermanos menores? ¿Qué legado entregaste? Oído a esto, vamos dejando con el tiempo por medio de la influencia, el impacto, la persuasión y la demostración con el ejemplo de la vida. Todos, niños, jóvenes, adultos y ancianos, desarrollamos un ejemplo de vida y ese ejemplo de vida sirve para dejar un legado. Por eso el llamado es para todos, sí, para absolutamente todos. Por eso la pregunta que hoy vamos a resolver con ayuda de Dios es: ¿cómo dejar un legado perdurable y de impacto a las personas que amamos, a las personas que nos rodean? Entonces, ¿cómo se deja? Sí, vamos a mirar lo que usted, ¿cierto? Para dar entrega, para transmitir, ¿cierto? Para transferir un correcto legado. Dice la palabra de Dios en el versículo 12. Mire lo que dice la primer verdad que extraemos de este texto. Dice, por esto, dice Pedro, cuando él está hablando de su legado, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas. Recordarles siempre estas cosas. Y si usted quiere dejar un legado perdurable, de impacto, que sea valioso, sí, usted y yo tenemos que abrazar esta verdad. La primera verdad es recordar siempre. Pedro no quería que la gente que estuvo alrededor de él y los que lo leían en sus cartas se olvidaran de que fueron salvados, y tampoco que se olvidaran de las bendiciones de su salvación. Y por eso Pedro se la recordaba. Escribió 2 cartas Pedro, y estas 2 cartas, cuando usted las lee, por todo lado repetía la grandeza de la salvación en Cristo. Repetía, colóqueme la presentación, repetía constantemente la grandeza, lo valioso que los creyentes debemos tener, la salvación que Dios nos ha dado, la vida eterna que Dios nos ha dado. Que sea innegociable la salvación de Dios, que sea innegociable la vida eterna, que sea el tesoro más grande que tenemos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pedro dice, yo no voy a dejar de recordarles, voy a estarles recordando siempre que lo más importante es ser salvos y tener vida eterna, y que esa salvación te trae bendiciones que nadie más te puede dar. ¿Cuántos dicen amén? Cántale un aplauso a nuestro Salvador, que Él es el que nos da esa salvación. Ahora bien, aquí hay una gran lección, ¿sí? Muy importante, porque cada vez que se repite
Oído esto, cada vez que se repite una verdad, hay mayor entendimiento, hay un entendimiento más claro de esa verdad. Mientras más repita usted algo que usted quiere que las otras personas aprendan, más claridad van a tener de esa verdad. Todos los maestros, sí, las personas que están, llamémoslo así, en el campo de la educación, saben, cierto que este es un principio, y todo buen maestro se da cuenta del valor de la repetición, de repetir lo que es importante, lo que es trascendental, lo que tiene significado para nuestra vida. Se dice que después de una hora, cuando una persona escucha una charla, una conferencia, una clase, después de una hora la persona se ha olvidado del 90% de lo que escuchó. ¿El 90 qué? El 90% de lo que escuchó. Tremendo. Por eso está diciendo aquí la palabra de Dios que es necesario que nosotros repitamos. Y si hay algo que Dios conoce de nosotros, es que necesitamos que nos estén repitiendo una y otra vez las cosas que son importantes. Cuando usted quiere dejar un legado perdurable, cuando usted quiere dejar un legado de impacto, tiene que armarse de persistencia y repetir una y otra vez y otra vez y otra vez. Yo no sé si a ustedes los criaron así como a mí, pero yo creo que sí somos de esa generación que por ejemplo, mamá todos los días desde que yo tengo conciencia dice, me levantaba y decía, cepíllese los dientes. Y apenas nos veía, ya se cepilló los dientes. Y al anochecer, sí, se cepilló los dientes. Ya se cepilló los dientes. Todos los días nos repetía lo mismo. ¿Y dónde quedó eso grabado? Aquí, sí. Yo no puedo, yo soy uno de los que no puedo vivir sin lavarme los dientes, ni por la mañana ni por la noche. No puedo. Pareciera que estuviera pecando. Sí, porque fue tanta la impresión, me dejó tan impreso en mi mente que cepillarme los dientes era saludable, cepillarme los dientes era significado de higiene, de aseo, de salud, que yo tengo que hacerlo. Sí, hay veces me ha acostado cansado, he llegado a la casa cansadísimo, tipo 11 y media, he llegado así hay veces días que se presentan en el trabajo y pum, llego y paz, caigo así. Y usted cree que mi conciencia me levanta y me dice, no te has lavado los dientes. Y así entre dormido muchas veces, así. Llego allá al baño y tengo que irme a hacer. Eso es lo que dice Pedro. Y eso es lo que dice Dios por su Espíritu Santo. Dice, si usted quiere dejar un legado que sea perdurable y de impacto, usted tiene que recordar las verdades más importantes para su familia y para sus hijos. Y no se canse de repetirla, repítala una y otra vez, por la mañana, al mediodía y por la tarde. Yo a mis hijas mantengo repitiéndoles. Cada vez que voy a salir de viaje, las llamo a las dos, les digo, si algo me llega a pasar, si de pronto no llego a volver a la casa, si de pronto Dios quiere que a través de este viaje yo ya vaya a la presencia de Dios, yo las quiero ver en el cielo. Pregunta, ¿cómo van a llegar al cielo? Les pregunto a ellas, siguiendo a Cristo, amando a Cristo, entregándonos a Cristo. Le digo, listo. Entonces allá en el cielo, si no vuelvo, nos vemos. Y alguien diría, ay no, qué duro decirle eso a los hijos. No, lo más importante que ellos tienen que saber en esta tierra es que hay una vida eterna y que Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario derramando su propia sangre para salvarme a mí. Y Él me ha prometido que si yo creo en Él, será salva toda mi casa, mi esposa, mis hijas, mis nietos, mis bisnietos serán salvos y tendrán que ir al cielo y van a evitar de irse al infierno y a la condenación eterna. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que hacer la tarea de repetir. Oído, Dios es un Dios que sabe esto. Tenemos que saber lo siguiente: la gente
las personas, el ser humano, tiene la capacidad de retener las cosas malas y poca retentiva para retener la verdad de Dios. Yo no sé por qué nuestro sistema sí está más preparado para retener lo malo que lo bueno. Estamos como lastimosamente por la naturaleza de pecado, estamos diseñados para retener más lo malo que lo bueno. ¿Sí? Tenemos la tendencia de recordar las cosas que es mejor olvidar. A ver, aquí me voy a meter en un proceso de sanidad. Hay cosas, hermanos, que nosotros tendríamos que olvidar y no olvidamos. Y hay cosas que no deberíamos olvidar y olvidamos. Y esto es un proceso espiritual. Esto es un proceso espiritual. Mire estos dos textos de Isaías 17:10 y luego el de 43. Mire lo que dice la palabra profética. Para que nos demos cuenta, dice el Señor en la palabra profética de Isaías: ¿por qué te olvidaste del Dios de tu salvación? Eso, ¿cómo me voy a olvidar del Dios de mi salvación? Pero nuestra naturaleza es tan débil que es más propensa a olvidarse de lo bueno. Y dice la escritura: ¿por qué te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio? Por tanto, dice la escritura, eso va a tener una consecuencia. Dice: vas a sembrar plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. ¿Y sabe qué dice el versículo 11? Dice la palabra de Dios: y el día que las plantes, las harás crecer y harás Dana Lucía y Compañía Limitada. ¿Qué hacen fuera de la escuela dominical? Dice la palabra: el día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. ¿Sabe qué está diciendo? No vale la pena olvidarse del Dios de nuestra salvación. Yo le hablo a alguien que se está apartando de Dios, que se está olvidando de la salvación tan grande que Dios te dio. Yo le estoy hablando a alguien a través de la emisora que se está alejando de Dios, que se está olvidando de Dios. No te conviene. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que hay consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que todo lo que hagas crecer y en todo lo que te esfuerces y todo lo que tú dediques tiempo, un día vendrá y será arrebatado, será quitado de ti y perderás el fruto de tu trabajo con Dios. Jesús lo dijo de otra forma: fuera de mí nada pueden hacer. Jesús lo dijo de otra manera: fuera de mí nada pueden hacer bien. ¿Cuántos dicen amén de verdad? Y es verdad, fuera de Dios, fuera de Jesús, no podemos dejar un buen legado, no podemos vivir una buena vida, no podemos ver las cosechas que Dios quiere que veamos. Y mire el versículo de Isaías, el capítulo 43 dice: si ve, la naturaleza nuestra tiene una tendencia de olvidarnos de lo bueno y de retener lo malo. Somos buenísimos para retener lo malo, porque mire, dice la palabra: no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. La palabra profética ahora toca otro escenario. Por favor, no se acuerden, colóqueme el texto. No se acuerden de las cosas pasadas. ¿Sabe que hay algo que nos enfrenta a nosotros y en nuestros pasados? Y las personas mantienen atadas al pasado doloroso, al pasado de amargura, al pasado de dolor. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que en Cristo nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué sucede con nosotros? Nosotros mantenemos una lucha de retener nuestro pasado.
Pastor, es que no me puedo olvidar de lo que me hicieron. Pastor, es que no puedo perdonar lo que me hizo. Pastor, es que no puedo dejar este pensamiento. ¿Sabes por qué? Justamente porque falta una sanidad y una libertad en el corazón. Dios quiere que no nos acordemos de las cosas pasadas. Hay veces en los mismos matrimonios se daña, hay veces un legado, una herencia, por solo estar recordándose errores pasados. Pero es que usted me falló hace 25 años, el mes de julio, el cuarto día, usted me falló. Uy, pero eso ya pasó hace 25 años. No se acuerde de las cosas pasadas, despréndase de ellas, sea libre en el nombre de Jesús. Hermano, el diablo es experto. Ojo con esto que voy a decir. El diablo es experto en desenterrar muertos. La palabra de Dios dice que todos nosotros fuimos perdonados por Cristo nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Todos nuestros pecados fueron perdonados. ¿Sí? Y la palabra de Dios dice que Dios coge nuestros pecados y los arroja a lo profundo del mar. ¿Y sabe qué hacen algunos creyentes en algunos momentos? Se vuelven buzos. Comienzan entonces a devolverse a su vida pasada y comienzan a sacar sus pecados anteriores a vivirlos en su presente. No. Si el Señor ya se olvidó y te perdonó todos los pecados, se libre de tu pasado y empieza a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? En tu vida personal, en tu vida de familia. ¿Sabe? En nuestra familia nos tocó hacer esto porque venimos de una familia disfuncional, de mucha tragedia, de mucho dolor, de mucho error, de mucha falla. Pero una vez que Cristo llegó a nuestras vidas, Él perdonó todos nuestros pecados y nosotros decidimos perdonarnos unos a otros de todos nuestros pecados y no volvernos a acordar de ellos para acusar. Cuando nosotros nos acordamos de nuestras fallas anteriores, lo hacemos es para testificar de cómo Cristo nos restauró. Pero no para acusar, no para señalar, no para condenar. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso, de desprendernos. Todos nuestros pecados están sepultados. ¿Cuántos lo creen así? Están sepultados. Pero ¿sabe qué hace el diablo hay veces? El diablo va, coge una pala y comienza, hermano, a desenterrarle pecados antiguos. Comienza a desenterrarle a alguien y ¡pum! Le presenta pecado antiguo. Y la persona que comienza a sufrir culpa, comienza a sufrir condenación, comienza a sufrir acusación. La Biblia enseña que el único acusador y el único que impulsa a acusar es Satanás. Y ahí es donde usted y yo necesitamos de Cristo, donde dice la palabra: ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Cristo fue el que murió por nosotros, perdonó todos nuestros pecados, nos lavó con su sangre y somos hijos de Dios para Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso ahí es donde tenemos que romper con la culpa, romper con la condenación. Que nosotros, la iglesia, no seamos los que condenen ni que culpemos. Un verdadero hijo de Dios aprendió a perdonar como Dios perdona. Y no saca facturas viejas. No las saca porque son dañinas, son destructivas. Y por eso es que dice la Biblia: no se acuerden de las cosas pasadas, olvídense de eso. No traigan a memoria las cosas antiguas. Empiecen de nuevo. Versículo siguiente dice la palabra: he aquí, dice el Señor, yo hago cosas nuevas. Te bendigo con cosas nuevas. Te bendigo con una nueva vida. Te bendigo con una nueva oportunidad. Te bendigo con una nueva experiencia de parte de Dios. Dios es un Dios de cosas nuevas. Dios está en el negocio de hacer nuevas vidas, de sacarnos del pasado pecaminoso, del pasado del dolor, de no volver a nuestro pasado. Y dice la escritura aquí que yo hago cosas nuevas pronto. Pronto, en este próximo semestre, puede decir, saldrá luz. No la conoceréis,
Otra vez, dice el Señor, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Cuántos reciben esa palabra? ¿Ven? Dele aplausos al Señor si usted lo cree. Dios es un Dios de cosas nuevas. Y yo tengo que esforzarme en vivir en esa vida nueva y no dejarme regresar. Por eso es tan importante del recordar siempre las verdades de Dios, pero aprender a olvidar. Oído esto, Dios nos va a ayudar a qué decir, cuándo y cuántas veces debemos de decirlo. Lo que es importante para usted, usted lo va a repetir una y otra vez. Si para usted es importante Cristo, usted va a hablar en su casa de Cristo una y otra vez. Si para usted es importante la salvación de Dios, usted la va a hablar. Así no quieran escuchar, así quieran ser de corazón duro, indiferente, ellos sabrán que usted les está dejando un legado de Dios. ¿Cuántos lo creen así? En segundo lugar, la segunda verdad que vemos en la escritura es versículo 12b, la parte B, dice la escritura en el texto base que estamos leyendo: por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya las sepan y estén confirmados en la verdad presente. El apóstol Pedro es consciente que la iglesia ya sabe esas verdades. El apóstol Pedro es consciente que esa gente ya sabe palabra de Dios, que ellos ya han escuchado, que ya han leído, dice la escritura. Pero él dice: yo quiero recordarles siempre y quiero impulsarlos a que tengan un amor, estén confirmados en la verdad presente. Aunque ya lo saben, necesitan ser confirmados en la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Cristo es la verdad y Cristo es la palabra de Dios. Recuerde que Cristo mismo dijo: yo soy el verbo de Dios. Mientras usted está aquí, hay algo sobrenatural que puede estar ocurriendo si usted está tomando la palabra. Y es que la palabra de Dios es la palabra viva. O sea, no es una charla, no es una conferencia. La palabra de Dios tiene el poder para cambiarnos, para transformarnos. Por eso Pedro dice: señoras y señores, amen la palabra de Dios. ¿Quieren dejar un legado perdurable de impacto para su familia, para gente que lo rodea, para su descendencia, para sus discípulos? Amen la palabra de Dios. La verdad es la palabra de Dios, y Jesús lo explicó en Juan de la siguiente manera: dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos, decía Jesús al Padre con respecto a los discípulos, porque Él quería dejarles un legado. Para nosotros es un legado maravilloso la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia es una herencia espiritual que Dios nos dejó a nosotros, los hijos de Dios. Es un legado. Por eso Él dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hay gente que necesita amar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente, hermano, le da más importancia a otras cosas que a la verdad de Dios. Oído a este otro texto, dice la escritura: Él, hablando de Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La palabra de verdad es la que viene de Dios. Por eso el llamado aquí, para dejar un legado y dejar justamente un legado perdurable y de impacto, necesitamos amar la verdad de Dios, la palabra de Dios. Que la verdad del evangelio, usted tiene que saber que no es pasado, es presente eterno. Eso no le ocurre a un libro normal. La Biblia es un libro extraordinario. Por eso dice el apóstol Pedro: confírmese en la verdad presente. Muchos creen que la Biblia es un libro histórico solamente. Sí, contiene historia del pueblo de Israel, de las guerras, de cultura histórica, pero algo más hay en la Biblia. La Biblia tiene un poder para que ella sea presente. Cuando usted la lee, el Dios que la escribió hace siglos se hace presente en su vida. Que alguien me diga amén a eso. Hay cosas que yo leo en la Biblia que las escribió David en los Salmos,
David escribió: pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó hacia mí, me hizo sacar del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso cántico nuevo en mi boca. ¿Y sabe cuál era la escena de David? David estaba viviendo un tiempo de depresión, estaba viviendo un tiempo de desánimo, estaba viviendo un tiempo donde él se sentía en un lodo cenagoso, se sentía sucio, se sentía atrapado por el mundo que lo rodeaba, por el mundo que lo circundaba. Él se sentía en un pozo de desesperación, estaba desesperado por las circunstancias que lo rodeaban. Pero esa palabra que fue para él hace casi 4000 años atrás, cuando yo la oro hoy, el Dios que escuchó a David me escucha a mí también. Y el Dios que libró a David me puede librar a mí, porque la verdad de Dios no es pasada, es presente, eterno. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Amén. Por eso es que Él está diciendo que hay que confirmarse en la verdad del Evangelio. Esto no es historia, esto es presente para usted y para mí. Además de eso, la verdad necesita ser respetada por nosotros. Oído esto: cuando usted quiere dejarle un legado a sus hijos y a sus líderes, a su descendencia, a la gente, usted tiene que mostrar un respeto por la palabra de Dios. Tiene que mostrarles reverencia por la palabra de Dios. Tiene que mostrárselos, tiene que mostrarlos. ¿Sí? ¿Cómo voy a enseñarles? ¿Cómo voy a impartirles? ¿Cómo voy a dejar un legado a ellos de que amen la Biblia si no lo ven primero en mí? Si no lo ven primero en mí, no tendría la autoridad para pedírselo a ellos. Todos los días me levanto y lo primero que hago es ir a mi Biblia. Mi Biblia está ya dañada. Por ahí dicen, ¿no?, que el creyente se conoce por su Biblia. Si el creyente casi no usa su Biblia, está nuevecita. En cambio, si el creyente usa la Biblia, está hecho pedazos, está rayada, está ojeada. Yo hay veces sé escribir en mi Biblia, sé ojear a mi Biblia y yo sé dónde voy. ¿Dónde voy en la lectura de mi Biblia? Y yo llamo exhorto a mi familia y les digo: ojo, lo más valioso es que cada día leamos la palabra de Dios, que amemos la palabra de Dios antes que cualquier otra cosa, la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque es lo que verdaderamente nos va a traer un legado. Tener una Biblia. Alguien dirá: nosotros hacemos en la presentación de niños, decimos que los padres le regalen una Biblia a sus hijos. Ay, pastor, pero ellos no saben qué es una Biblia. Pero cuando ellos lo ven a usted con ese libro negro o con ese libro café o ese libro rosado, el libro de su Biblia, cuando lo ven leyendo todo el tiempo a usted, escribiendo, sacando pensamientos, haciendo ejercicios espirituales con él, ellos un día van a decir: ¿qué es lo que hay ahí que mi papá, mi mamá leen tanto? Y eso va a hacer que el legado se comience a impartir en ellos sobre la palabra de Dios. La verdad conocida los hará libres. Te bendigo con esta palabra: la verdad conocida los hará libres. Jesús lo dijo. Jesús dice en su palabra: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si yo no soy confirmado en la verdad presente, y si yo dejo este legado a la siguiente generación, a la gente que me rodea, esa verdad traerá libertad a tu vida. Cada verdad que tú recibes de parte de Dios te hace más libre. Libera tu pensamiento, libera tu potencial, libera tus sentimientos, libera tus emociones. Aún libera tu cuerpo de las enfermedades. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Por eso es que es tan importante esto. ¿Sí? Dios creó a los niños para que los moldeáramos. Si empieza desde la infancia, cuando ellos ya sean jóvenes y tengan dudas, ellos van a entrar en una batalla. Porque su papá y su mamá, que les enseñaron la palabra, ellos van a ser tentados en el mundo.
Ellos van a ser tratados de ser sacados del reino de Dios. Ellos van a ser también atacados por el maligno. Pero un día tendrán que enfrentarlo y decir: no, yo conozco que la verdad me hará libre. Y el diablo me quiere atrapar, la verdad me hará libre. Si la tentación me quiere atrapar, la verdad me hará libre. Si los vicios me quieren atrapar, la verdad me hará libre. Si la miseria me quiere atrapar, la verdad me hará libre. Y ellos tendrán que volver a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros dejamos un legado. Permanentemente estamos dejando un legado. En tercer lugar, versículo 13, primero el texto. Dice el apóstol Pedro, dice en el versículo 13: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo. ¿Qué estás haciendo tú mientras estás en ese cuerpo? Un día te va a tocar partir de ese cuerpo. Tu alma tendrá que salir de ese cuerpo. Y el apóstol Pedro dice: pues tengo por justo que en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación. Y el apóstol Pedro ahora incorpora una palabra poderosísima. Y él dice: quiero despertarlos. Quiero despertarlos. ¿Sabe cómo se deja un legado perdurable de impacto? Cuando usted despierta el deseo de seguir a Jesucristo. Ese es nuestro trabajo: despertar el deseo de seguirlo a Él. Despertar el deseo. Yo no le estoy hablando de despertar el deseo para que siga una religión, para que siga un ministerio, para que siga una denominación. No, despertar el deseo de seguir a Cristo solamente. Él es el Salvador. Y Él está diciendo, la palabra despertar viene de una palabra que significa activar completamente. Usted y yo podemos activar el corazón de la gente que nos rodea. Usted puede activar el corazón de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus padres. Si usted se compromete a dejar un legado en su familia, Dios te va a dar el poder para activarlos, para despertar su deseo, para estimularlos a fondo. Es todo lo opuesto al adormecimiento, al sueño. ¿Sí? Es todo lo opuesto al letargo espiritual que muchas personas viven. Jesús habló de esto en Marcos capítulo 13. Cuando dijo de la siguiente manera, mire lo que dice Marcos, dice la palabra de Dios. Jesús dijo: velen, pues porque no saben cuándo vendrá el Señor. ¿Sabe usted cuándo vendrá el Señor? No sabemos cuándo vuelva el Señor. Y Él dice: velen. La palabra velar es estén despiertos, estén alertas espiritualmente. Yo estoy hablando de la parte espiritual. Dios nos manda lógicamente a descansar, a dormir, a reponernos físicamente, pero espiritualmente Dios nos dice: velen, porque no saben cuándo vendrá el Señor. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, no sabemos. Dice la palabra de Dios: para que cuando venga de repente. ¿Cómo va a venir el Señor? El Señor va a venir de repente. Y dice: para que cuando venga de repente no les halle durmiendo espiritualmente, no les halle adormecidos, no les halle. No, por eso Pedro dice: yo quiero despertarlos, que estén alertas a los asuntos espirituales que son de mayor significado, que son de trascendencia eterna, que son más significativos que las cosas de esta tierra, que son pasajeras. Y él luego dice en Romanos, el apóstol Pablo lo remata y dice la escritura: y esto, hermanos amados, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Sabe que cada día que pasa para los creyentes nos acerca más a la salvación? Y cada día que pasa para un incrédulo que no reconoce a Cristo y que no quiere reconocer sus verdades,
cada día lo acerca más a la condenación y al infierno eterno. Y esa es la realidad de esta vida. Y por eso es necesario mantenerse despiertos. Por eso es que estamos diciendo, hay una frase que Dios me dio en estos días y me decía, oído a esto, los que toman o los que no toman la cena del Señor podrán irse con Dios. ¿Hace cuánto usted no toma la cena del Señor? ¿Hace cuánto usted no participa de los elementos que hablan de su fe en Cristo y en su salvación? Porque el que no toma la cena puede ser que no sea arrebatado. El que no toma la cena está ignorando el sacrificio que Cristo hizo a través de su sangre, de su cuerpo partido por nosotros. Y la gente a veces dice, ay no, eso de la cena, ¿para qué? Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no. Cuando usted y yo tomamos la cena, le estamos diciendo, Señor, creo en tu sacrificio, creo en tu sangre, creo en el perdón de mis pecados, y creo que si me muero, me voy para el cielo. Y creo que si todavía no me voy a morir en esta tierra y tú vienes, yo creo que me voy en el arrebatamiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo creo. El creyente que no toma la cena del Señor está expresando algo de su fe. Por eso necesitamos volver a estos principios. En tercer lugar, el apóstol Pedro está diciendo, yo quiero que estén alertas y lúcidos a los asuntos espirituales. Ahora, se los está hablando Pedro, hermano, que le tocó que aprender esto con lágrimas. Pedro dice, quiero despertarlos para que no les pase lo mismo que me pasó a mí. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Pedro? Lo que dice la palabra de Dios en Mateo 26. Dice la palabra que Jesús entonces, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, mire. Dice, y digo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que yo voy a orar. Porque orar te mantiene despierto. Adorar te mantiene despierto. Cantar te mantiene despierto. Servir a Dios te mantiene despierto. Recibir la palabra te mantiene despierto. Que alguien me diga amén a eso. Sí, y él dice, y sabe que dice, deme más. Y tomando a Pedro, mire Pedro, 40 años antes está esta escena, antes de que Pedro escribiera la segunda carta de Pedro, 40 años antes dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse Jesús y a angustiarse en gran manera. Luego dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo, estén despiertos conmigo. Y luego dice la palabra, y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿qué? Y entre ellos, ¿a quién? ¿Y entre ellos a quién? A Pedro. Pedrito se durmió en la vigilia. Y dice que los halló durmiendo y dijo, mire a quién le dijo, porque Pedro era el líder. Le dijo, Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. No aguantas ni siquiera una hora de culto. No aguantas ni siquiera una hora de alabanza. No aguantas ni siquiera una hora de palabra. Y luego le dice, velen, estén despiertos, oren. ¿Para que qué? Ayúdeme a leer más fuerte. ¿Para que qué? Para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es? Débil. Y luego que sigue diciendo, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús está orando. Vino otra vez y los halló, ¿qué? Y entre ellos, ¿a quién? Pedrito. Pedrito lindo, ¿por qué estás durmiendo? Porque los ojos de ellos estaban cargados ¿de qué? De sueño. Sacúdase, usted que está cargado de sueño, sacúdase. Versículo siguiente dice,
y dejándolo se fue de nuevo, lloró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: duérmanse ya más bien, ustedes son un caso perdido. Duérmanse, descansen, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos. Muchos de los teólogos dicen que Dios le dio una oportunidad a Pedro para no negar a Jesús, y se la dio a través de esta convocatoria de alabanza, de oración, de velar, de estar despierto. Y Pedro, en vez de estar fortaleciéndose en el Señor, en vez de estar buscando el rostro de Dios, en vez de estar acompañando la oración, se agarró a dormir. Y por haber dormido, entonces fue que el episodio siguiente fue de fracaso para Pedro. Negó a Cristo, negó a su Señor, lo negó, sí, se avergonzó del Señor. Y por eso entonces le tuvo que pasar por un proceso que el Señor no quería. Pero Dios es bueno. Yo dije, Dios es bueno. Después de que Dios lo vio caído, le dijo: Pedro, tranquilo, yo te restauro, yo te levanto, sí, yo te perdono. Cuando Dios tiene un plan, Él perdona nuestros pecados, nos levanta. Pero eso sí, Pedrito, aprende, no te vuelvas a quedar dormido. Es tiempo de orar, es tiempo de velar, es tiempo de estar despierto, es tiempo de adorar, porque el Señor está pronto de regresar. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por ello? Amén. Gloria a Dios. Finalmente, para aterrizar el mensaje, si usted quiere dejar un legado perdurable y de impacto, que es el más valioso, es que el dinero no lo puede comprar ni la muerte lo puede quitar. Es necesario que usted enseñe a escuchar a Dios. A las personas que le rodeen, enséñeles a escuchar a Dios. Enséñeles a escuchar a Dios. Mire lo que dice el versículo 14 de Pedro, dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Mire que Pedro era consciente de la muerte. Él llamaba así a la muerte, abandonar el cuerpo. Tu alma está en el cuerpo y un día el alma va a abandonar tu cuerpo. Si tienes a Cristo, el alma saldrá directo a la presencia de Cristo. Si no tienes a Cristo, tu alma entonces será llevada por demonios al infierno. Horrible. Mire lo que dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha ¿qué? Él le está diciendo a los oyentes, le está diciendo: señoras y señores, yo estaba en comunión con Dios y el Señor Jesucristo me habló. Y Él está diciendo, y me ha hablado y me ha declarado que yo ya terminé mi propósito en esta tierra, terminé el plan en esta tierra, y que Él está listo para llevar mi alma a la eternidad. Él está diciéndole a la gente: Pedro dice que Dios le había hablado, le había declarado la cercanía de su muerte. Y oído esto, Pedro le enseñaba justamente a su gente que Dios es un Dios que habla. Yo dije, Dios es un Dios que habla cosas específicas. Hermano, si hubo alguien que nos enseña de que Dios sigue hablando, es la palabra de Dios y los personajes. Dios le habló a Adán, Dios le habló a Eva, Dios le habló a Noé, Dios le habló a Abraham, Dios le habló a Isaac, Dios le habló a David, Dios le habló a los profetas. Dios habla. Y si queremos dejar un legado perdurable, valioso, tenemos que enseñarles que Dios habla cosas específicas. En el caso de Pedro, Dios le habló a Pedro. Cuando recién lo vio, le dijo Jesús a él: Simón, le digo, tú eres hijo de Jonás, pero tú serás llamado Pedro. Dios le habló de su llamado, del propósito que él tenía. Jesús le hablaba a Pedro. Jesús sigue hablando.
Un día Pedro estaba trabajando y no tenía una buena pesca, unos buenos resultados, y Jesús se le presentó en su negocio y le dijo: Pedro, hágame el favor, a mar adentro y a la derecha tire la red y usted va a conseguir lo que está buscando. Dios habla cosas específicas. Dios habla y sigue hablando para el que quiere escucharlo. Y tremendo, porque no solamente eso le habló el Señor a Pedro. También en el Evangelio de Juan capítulo 21 el Señor le habló a Pedro aún cómo iba a morir. Ya después de que lo restauró, Jesús le dice a Pedro en Juan 21:18, le dijo: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo. Cuando el Señor le está dando esta palabra profética a Pedro, Pedro era una persona todavía joven, todavía había caminado con el Maestro, ¿se acuerda? Como apóstol de Jesucristo. Aquí Cristo ya murió, ya resucitó, lo restauró y le está diciendo: cuando eras joven te ceñías y ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, el Señor le dijo: tranquilo Pedro, que no vas a morir joven, vas a morir viejo. Te voy a dar vida y voy a dejar que tú tengas una buena vejez. Pero escúchame, cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Y sabe qué le estaba diciendo el Señor ahí? Pedro quedó loco con esa palabra profética. Pero cuando ya era viejo y se dio cuenta que el imperio romano apresó a los apóstoles, dice la historia, usted la puede leer, que cuando llevaron a Pedro, le dijeron: Pedro, tu muerte tiene que ser por medio de crucifixión. No me quite el texto. Extenderás tus manos. Cuando a Pedro le dijeron que él lo iban a matar por crucifixión, se acordó de la palabra profética que Dios le había dado: extenderás tus brazos. Dice la tradición, usted lo puede buscar en cualquier libro de historia, que cuando Pedro lo llevaron a la muerte, él les dijo: sí, yo tengo una palabra profética de cómo voy a morir. Imagínese eso. Y la palabra profética es que él iba a morir crucificado, pero le digo: miren, yo no soy digno de morir como Cristo murió. Yo no soy digno de morir como él. Yo les acepto la crucifixión, pero por favor crucifíquenme al revés. Eso quiere decir con las manos extendidas hacia abajo. Y él lo crucificaron, según la tradición, boca, ¿cómo se dice? Boca abajo. Lo crucificaron en sentido contrario como crucificaron a Cristo. Y el Señor ya le había hablado a eso. Eso me hace recordar, ¿me ayudan con el piano? Eso me ayuda a recordar cuando mi abuela iba a partir a la presencia de Dios. A ella le dio una enfermedad que le da a una persona en 1.000.000. Mi abuela había dejado ya un legado a nosotros. Había orado por nosotros, nos había dado testimonio de Cristo, nos había soportado. Mi abuela, bendito sea Dios, porque ella había aprendido justamente a todo eso. Había aprendido a dejar un legado perdurable, valioso con nosotros, a la familia. Y a ella le da esa enfermedad y nos dice: reúnanse todos, porque me voy a despedir. Toda la familia éramos creyentes y no, el Señor la sana, el Señor la sana, el Señor la levanta. Mi abuela, una señora de origen paisa, grande, así, peliblanca, hermosa, pelo largo, así eran los evangélicos de ese tiempo, ¿no? Así rosadita, linda, mi abuela grandota, pelo blanco, hermosa, y ella estaba ahí postrada y nos llama a todos. Y cuando nos llama a todos, nosotros todos fuimos. Digo: tranquila abuelita, que el Señor te levanta. Dijo: no, el Señor ya vino y me habló y me dijo que yo iba a partir. Y todos los que estábamos ahí decíamos: ay, abuela, no, pero si usted está joven. No pasaba los 66 años. Sí, y estaba joven la abuela. Y nosotros dijimos: y ese vigor, sí, un vigor, un talante. Cuando ella dijo: no, me dijo: yo ya vi que vinieron 2 ángeles con una corona.
Y los dos ángeles me dijeron, y ya venían, decían, pero cada vez que ustedes oran por mi sanidad, los ángeles se devuelven. Entonces dejen de orar. Así era la abuela. Dejen de orar, que el Señor me dijo que yo ya había cumplido mi plan en la tierra. Tremendo Dios. Y me llamó a mí en un cuarto, después de toda la familia en un poco, no todo en un poco. Y después me llamó, me dijo, hijo, yo ya terminé mi carrera aquí, y Dios me dijo que tú eras el encargado de seguir transmitiendo la fe en la familia. Yo era recién convertido, yo no sabía lo que mi abuela me estaba diciendo. Cuando ella me dijo eso, yo sentí así. Hoy entiendo que fue un manto de unción que me cayó. ¡Puf! Y desde ahí se me encendió un fuego por hablar de Cristo. Estábamos en un culto dominical como estos. Cuando nos llamaron, la abuela había partido, pero nosotros estábamos contentos porque el Señor le había declarado específicamente: el Señor habla. ¿Sabe lo que nosotros debemos dejarle como legado a nuestra familia, a nuestra siguiente generación? Es enseñarles a escuchar a Dios. Y para enseñarles a escuchar a Dios, primero tenemos que aprender a escucharle a Dios. Tenemos que aprender a escuchar a Dios. Dios habla de diferentes maneras. Dios habla a través de su creación. Dios habla a través de los animales. Ayer le estaba contando a mi hija que Dios cogió un día y hizo hablar a una burra. ¿Ha leído esa historia? Cuando Dios quiere hablar, hasta una burra la puede hacer hablar. Y ella estaba sorprendida, me decía, papá, pero ¿cómo hablaba la burra? ¿Cómo la hacía hablar? No entiendo, me decía. La hacía hablar con palabras humanas. Y ella se rascaba la cabeza. Dios ha hablado. Si los hijos de Dios callan, aún las piedras hablarán por él. Dios hace hablar hasta las piedras. Dios habla a través de los profetas. Dios habla a través de los mensajeros de Dios. Yo creo que Dios puede ser que te esté hablando a través de mi vida. Eso es lo que hago permanentemente aquí, que Dios nos hable a todos. Y Dios habla cosas específicas, pero tenemos que aprender a escuchar a Dios. ¿Hace cuánto no escuchas una palabra viva de Dios? ¿Hace cuánto no escuchas una palabra específica de Dios para tu corazón? Yo soy de aquellos hermanos que me desespero cuando Dios no me habla, y me vuelvo un niño cuando Dios no me habla, cuando su palabra no entra a mi espíritu y me conmueve. Yo me preocupo. Yo me preocupo y me desespero. Y le digo: Señor, así no me trate, Señor. Háblame. Háblame, Espíritu Santo, háblame. Háblame, porque necesito escucharte. Cualquiera que sea la palabra que me quieras hablar, háblame. Si es una palabra de amor, la necesito. Si es una palabra de consuelo, la necesito. Si es una palabra de limpieza, la necesito. Si es una palabra de fortaleza, la necesito. Si es una palabra de sanidad, la necesito. Si es una palabra de corrección, la necesito. Háblame. En esos días fui a Panamá a predicar la palabra, y estaba predicándole a pastores y líderes de las asambleas de allá de Panamá, cientos de personas. Y mientras yo estaba predicando, el Espíritu Santo de Dios me habló, porque yo venía haciendo devocionales con mis hijas, pero por ciertas circunstancias lo paré. Y el Espíritu de Dios me paró en medio de la prédica y me dijo: yo necesito que vuelvas a hacer los devocionales con tus hijas, porque yo tengo unos planes grandes con tus hijas. Necesito que vuelvas a enseñarle la palabra en casa.
Y yo seguí predicando y yo estaba llorando porque era Dios el que me hablaba. Y yo salí corriendo después de Panamá, llegué. Y cuando llegué a casa le dije a mis hijas: Dios me habló y me dijo que teníamos que volver a hacer los devocionales, que no podemos dejarlos de hacer, que tenemos que volver, que Dios le agrada, que nos reunamos en familia y estudiemos la palabra. En estos días estoy haciendo el ejercicio con ellas. Lean este salmo y digan que Dios le habló. Díganme que Dios les habló. Dios les va a hablar. Por eso es que el mejor legado perdurable y de impacto es enseñarles a escuchar a Dios. A usted como iglesia, Dios le ha declarado, Dios te ha declarado su amor, Dios te ha declarado su gracia. A Pedro Dios le declaró hasta el día en que se iba a morir y cómo iba a morir. Dios te ha declarado tu destino. Dios te ha declarado el destino de tus hijos. Dios te ha declarado tu porvenir, tu futuro. Porque no venimos a perder el tiempo a la iglesia. Venimos a escuchar a Dios. Venimos a que Él nos hable. Él es más real que nosotros mismos. Él es más real que nosotros mismos. Y Él quiere hablarte. Así como un padre quiere hablarle a sus hijos, así es Dios con su iglesia. Quiere hablarle, quiere decirle y declararle cosas específicas. Por eso, colóquese en pie y pidamos a Dios que empiece a hablar. Que por favor no guarde silencio. Yo le digo al Señor: silencio no. Silencio no, Señor, conmigo no. El silencio de Dios, les soy honesto, me tortura. El silencio de Dios me desespera. Y por eso yo le digo: Señor, silencio no, háblame. Espíritu Santo, háblame. Quiero escuchar tu dulce voz. Quiero escuchar que me amas. Quiero escuchar que estoy en tus planes. Quiero escuchar que sigo siendo valioso, valiosa para ti. Quiero escuchar que soy tu hijo, aunque lo sé. Quiero escuchar tus planes. Quiero escuchar tu dirección. Porque si yo te escucho, yo le enseñaré a otros a escucharte. A que tú hablas. Y que cuando tú hablas, nuestros corazones se conmueven. Que nuestros corazones se quebrantan. Señor, háblanos para enseñarle a los demás que tú eres un Dios que habla. Tú no eres como los dioses de las naciones. Tú no eres un ídolo. Los ídolos tienen ojos y no ven. Los ídolos tienen orejas y no escuchan. Los ídolos tienen boca pero no hablan. Pero en cambio tú eres el Dios vivo y verdadero. Tú tienes oídos y escuchas nuestra oración. Tú tienes ojos y miras nuestra necesidad. Tú tienes boca y hablas palabras de vida eterna. Y tú declaras a nuestra vida lo que va a suceder. Ahí donde usted está, dígale: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos estás haciendo un llamado para dejar un legado que es perdurable, que es de impacto eterno, que es más importante que las cosas materiales, es más importante que los bienes, que el dinero, es más importante nuestro legado espiritual.
es más importante, es más valioso, más trascendental, más significativo que un terreno, que un edificio, que autos. Enséñanos a dejar un legado perdurable y de impacto a nuestra familia, a nuestros seres amados, a nuestros hijos espirituales y naturales. Enséñanos a dejar un legado perdurable a nuestros compañeros, a nuestros amigos. Que cuando nosotros nos ausentemos, que cuando nosotros también partamos de esta tierra, tal vez se olviden de nosotros, pero que jamás se olviden de Jesucristo el Señor. Ayúdanos a dejar un legado. Espíritu Santo, envuélvenos en esta hora, envuélvenos, envuélvenos. Vamos, levanta tus manos, iglesia. Espíritu Santo, muévete y envuélvenos y danos la capacidad de recordar siempre lo importante en nuestra casa. Renueva nuestra capacidad de recordar lo importante que es la salvación, lo importante que es la vida eterna. Que no nos descuidemos esta salvación tan grande por otras metas, por otros objetivos terrenales, pasajeros, temporales. Señor, que tu Espíritu Santo nos envuelva a nosotros, tu iglesia, cada hogar, cada familia, cada padre, cada madre, a dejar un legado, Señor, un legado perdurable, de impacto eterno. De tal manera que amemos la palabra, que seamos confirmados en la verdad presente. Señor, que aunque sepamos verdades, siempre tengamos un espíritu enseñable, para que esas verdades nos hagan libres, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Señor, desde aquí alcanzamos a los hijos, a los padres, los hermanos que tal vez no están aquí con nosotros. La verdad que han escuchado los haga libres de toda mentira del diablo, los haga libres de todo engaño de Satanás, los haga libres de toda trampa del enemigo, los haga libres ahora mismo en el nombre de Jesús de toda oscuridad. Otarama shetereme kende sherebe ketereme shorobakatara. Señor, en esta hora, aquellos niños que crecieron en el evangelio pero que ahora se apartaron, Padre, en el nombre de Jesús, que las verdades que escucharon en la escuela dominical, las verdades que escucharon en su casa, las verdades que escucharon en el culto, ahora, Señor, se despierte esa verdad y los haga libres de su rebeldía, los haga libres de las ataduras con el mundo, los haga libres del engaño de Satanás. Padre, sobre cada uno de nuestros hijos, sobre nuestra descendencia espiritual y natural, la promesa dice que si instruimos a nuestros hijos en la verdad, en el camino de Dios, aun cuando fueren viejos, no se apartarán de ella. Establecemos esta verdad una y otra vez en el nombre de Jesús, para que los hijos que sean descarriados vuelvan al camino de Dios. En el nombre de Jesús, un legado perdurable de impacto eterno. Padre celestial, en el nombre de Jesús, que sea, Padre celestial, como lo dice tu palabra, que nosotros también podamos entonces, amado Dios, despertar el deseo de seguir a Jesucristo. Que se despierte. Vamos, ore, iglesia, por su familia, ore por sus seres queridos. Diga: Señor, despierta el deseo de seguir a Cristo.
Vamos, Señor, despierta. Coloca el querer como el hacer de seguir a Cristo en aquellos que se está menguando el fervor, en aquellos que se está menguando el ánimo. Señor, despiértalos. Señor, trae despertar espiritual. Vamos, levanta tu voz, iglesia. Comienza a interceder por los tuyos, por tu casa, por tu familia, por tus padres, por tus abuelos, por tus tíos. Señor, despierta su corazón. Levántalos, Señor. Tu palabra dice: levántate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Señor, levántalos del sueño de muerte, levántalos del adormecimiento, levántalos del letargo, levántalos, Señor, para que ellos tengan el deseo de seguir a Jesucristo, el deseo de seguir a Cristo hasta el último día de sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, oramos en este día para que tú, Señor, nos enseñes a escuchar tu voz. Que aprendamos a desprendernos de todas las voces contrarias. Ahí donde usted está, diga: Señor, yo renuncio a las voces de los problemas, a las voces de la enfermedad. Renuncio a las voces, diga ahora mismo, del diablo, de los demonios. Renuncio a las voces de este mundo. Renuncio a la voz de mi carne. Dígale: Señor, y te doy espacio para que seas tú hablándome y para que yo pueda enseñarle a mi familia, a mis seres queridos, que tú eres un Dios que habla. Tú eres un Dios que habla y que declara cosas específicas que tienen que ver con nuestra vida personal. Dígale al Señor: silencio no. Silencio no, Padre. Vamos, levanta tus manos y dile: háblame, Padre. No me dejes continuar. Háblame, que es por mi bien. Es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame. Vamos, díselo. Por favor, corrígeme. Corrígeme, Señor, si tienes que. Vamos, levanta tus manos. Él está aquí para hablarte. Señor, cuando esté mal, cuando me esté enfriando, cuando me esté apartando, háblame. Tú eres mi Padre. Espíritu Santo, háblame. Háblale a tu iglesia. Háblale a tus hijos. Háblale a tus hijas. Háblale. Empieza a hablar, Espíritu Santo, empieza a hablar. Por favor, corrígeme. Empieza a hablar, Espíritu Santo. Quita la dureza. Quita la sordera. Quita todo lo que impide que escuchemos tu voz. Arráncalo. Desarraiga todo lo que impide que escuchemos tu dulce y poderosa voz. Háblanos a través de las canciones. Háblanos a través de la palabra predicada. Háblanos a través de sueños, de visiones. Háblanos a través de tu Hijo Jesucristo. Háblanos a través de la lectura de la palabra. Háblanos. Levante sus manos y dígale una vez más:
el nombre de Jesús, gracias por los padres piadosos que están transmitiendo, Señor, este legado que es eterno, que es perdurable. Gracias por las madres que solas se exigen y también hacen todo lo que pueden para transmitir este legado perdurable de impacto eterno sobre sus hijos. Gracias por los padres también solos que llevan a cabo esta tarea para entregar, traspasar este legado espiritual, perdurable y de impacto eterno. Y a todos, Padre Celestial, envístenos con tu gracia, con tu amor y tu poder, para que día a día estemos dejando este legado, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a las siguientes generaciones. Que estemos dejando correctamente, Padre Celestial, cada uno de estos elementos que llevarán a la vida eterna. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por ello. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Gloria sea a Dios.